Al principio pensaba que la meta de Lumon era simple, básicamente crear legiones de Innis, quienes son las contrapartes de las personas bajo el procedimiento Severance. Estas legiones servirían como esclavos que trabajarían para los millonarios que puedan comprar el servicio. Probablemente, quienes tienen menos recursos terminen aceptando trabajos que requieran Severance, ya que les resultaría difícil encontrar otro empleo con un sueldo similar o simplemente algún lugar dispuesto a contratarlos. No obstante, estaba equivocado. Mientras que el culto a Kyr sí es una secta, una sociedad coercitiva para ser más precisos, su meta no es dominar el mundo ni tener esclavos como pensaba. En realidad, tal y como lo mencionan al final de esta temporada, Kyr tiene una guerra eterna en contra del dolor. Aquí comienzan varios paralelismos con distintas religiones y filosofías, pero la que más se relaciona es el budismo. Para el budismo todo gira en torno al sufrimiento y el deseo. Dado que nada en la vida es permanente, constantemente buscamos algo que nos brinde satisfacción. Por ejemplo, podemos ser felices por un tiempo, pero cuando esa felicidad se desvanece, deseamos que dure más o regresar a ella, lo que nos genera sufrimiento. Este deseo de aferrarse al pasado genera un ciclo de sufrimiento que solo se rompe cuando comprendemos la naturaleza transitoria de todas las cosas. Nada es permanente. Una vez uno entiende esta idea, también es capaz de desechar su apego hacia lo material y, aún más importante, hacia las emociones o relaciones. Pero para lograrlo se requiere de varios pasos, de los que en Lumon dijeron, ¿sabes qué? Es un pedote, mejor vamos a hacerlo de otra forma. La respuesta de Lumon al sufrimiento es sencillamente olvidarlo. Como diría Willy Rex, si no miras, no está. Aunque bueno, en este caso es, si no lo recuerdas, nunca pasó. Los experimentos en los que se ve envuelta Gemma tienen como objetivo mostrar de cuánto dolor se acuerda la versión original de ella. Cada experimento cuenta con un dolor diferente, con un INI distinto. Si hay 24 cuartos, hay 24 INIs que digamos le reportan a la versión de Gemma original. En el cuarto Wellington, prueban con el dolor que uno recibe al ir al dentista y ese dolor se traslada a la Gemma original. En el cuarto de Navidad, el dolor en la mano derivado de escribir tantas cartas, de nuevo, se transfiere a la original. Pero también hay cuartos con dolores diferentes. Dolores emocionales que nacen de la mente y provocan malestares físicos, en lugar de los anteriores que desde un principio ya eran físicos. El ejemplo más claro de una habitación de dolor emocional es Cold Harbor. Esta habitación simboliza el trauma más grande de Gemma y la labor de Lumon es hacer que su cuerpo no entienda nada de ese dolor. Otras series y películas presentan también esta idea de olvidar el dolor, que termina convirtiéndose en sufrimiento, tal y como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Return of the King in the Multiverse. Bueno, no es así de largo, pero pinche título más largo, güey. Eso sí, hermoso también. Sin embargo, lo que quiere hacer Lumon va más allá. Ellos logran que Gemma en verdad sea una página en blanco, sin historia o contexto que tenga que cargar. Y es que ese es el sueño que muchos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Algo similar a si tan solo pudiera deshacerme de mi pasado que me atormenta, o si tan solo hubiese crecido en un contexto diferente, sería una persona distinta y mejor hoy en día. El problema aparece al pensar que todos somos un resultado de nuestras experiencias y memorias. Una persona sin pasado no puede tener identidad, en teoría. De hecho, esta afirmación se relaciona directamente con la teoría de identidad de John Locke, la cual nos dice que la identidad es el resultado de la conciencia y memoria a través del tiempo. La explicación es que tú tienes identidad porque cuentas con memorias de tu pasado que vas tejiendo en tu narrativa personal. Tu pasado te define. Hablo más a profundidad sobre qué es la identidad en este video de Mickey17 por si te interesa, ¿verdad? Pero Lumon en realidad piensa lo contrario. Ninguno de nosotros somos nuestras versiones auténticas, ya que nuestro pasado nos moldeó. Por lo tanto, nadie tiene una identidad auténtica. Pongamos un ejemplo. Digamos que de pequeño un familiar cercano muere en un accidente de tráfico. Este evento tan traumático moldea toda la vida de esa persona. Si la mamá es quien fallece, entonces la persona crece con la atención materna, que probablemente sería diferente a una infancia donde el papá fue quien falleció y por lo tanto se crece sin la atención paterna. No solo eso, sino que tal vez la persona se vuelva introvertida, deteste los carros o siempre quiera usar el cinturón sin importar qué, lo cual está muy bien, estrellita en la frente para esta persona. Este último ejemplo es exactamente lo que Lumon quiere evitar y lo logra a través de los INIs. Son en verdad personas con habilidades de un adulto, tal y como hacer uso del lenguaje o
actuar con racionalidad en lugar de manera impulsiva. Pero estas personas no tienen nada que les atormente. Claro, además de la tortura que reciben en la break room y del melón que les dan de premio. Y es que en verdad, ¿a quién chingados le gusta el melón? La sandía está muy bien, top, pero neta, ¿melón? Podemos decir que las identidades de los Innis en verdad son auténticas. Y es interesante ver que existen muchas similitudes entre Innis y las versiones originales, pero aún así hay discrepancias. El ejemplo más claro es Helly R., Innie de Elena Egan. Nadie del equipo de Mark se dio cuenta que Helly había sido suplantada por Elena, ya que tienen muchos rasgos similares, si no es que iguales. Pero por otra parte, el padre de Elena, James Egan, no quiere a su hija, aunque sí tiene una fijación por la Innie, Helly. Según James, Helly R. cuenta con rasgos que le recuerdan a Keir. Estos rasgos los vio en Elena en su niñez, pero los fue perdiendo conforme fue creciendo. Y tiene sentido. Los Innis son prácticamente los Auris, pero de niños, cuando apenas comienzan a tener conciencia de su entorno y empiezan a desarrollar memoria. Todo esto lleva a otro nivel el trabajo infantil, el cual lo podemos ver en personajes como Cobell, al ser probablemente una niña criada en el culto de Keir. Y es que junto con la explotación infantil, existen otros graves delitos cometidos por Lumon. La organización peca de ser demasiado utilitarista. No se pone a pensar en las implicaciones éticas de sus acciones. El peor delito es que crea nuevas personas y las priva de sus derechos al tratarlos y verlos como objetos. Porque sí, Lumon crea nuevas personas. Cada Innie se vuelve un nuevo niño en el momento en que desechas las memorias de la versión original. Como explica John Locke, la identidad se mantiene gracias a las memorias a través del tiempo. En el momento en que rompes con esa narrativa, se forma una nueva identidad. Aunque, después de comprender, la visión de Lumon sea noble, sus métodos hacen que no sea diferente a otras sectas. Al final del día no se pueden tomar atajos para superar el dolor dentro de nosotros, al menos sin perjudicar a otros en el camino.